Si es primera vez que te encuentras con alguno de mis videos, te invito a que te suscribas para no perderte ningún video relacionado con esta serie. Sin nada más que agregar, comencemos con este video. Y empezamos este capítulo viendo cómo brotan las flores de cerezo. Y eso nos indica que ya llegó la primavera. Pero detrás de los árboles de cerezo nos encontramos con dos personas que están disfrutando de la brisa de la primavera. Y seguramente cualquier persona que los vea pensarán que estos dos son pareja. Pero la mera verdad es que nos damos cuenta que esta chica está usando una bolsa de papel en su cabeza. Y eso nos impide ver cuál es su rostro. Y acá mi compa el Camito explica que esa chica no es su novia. Pero ya luego de todo eso, vemos que mi compa el Camito tiene muchas preguntas para esta chica. Y una de ellas es por qué esta chica está usando una bolsa de papel en su cabeza. Y otra pregunta es por qué siempre que mi compa ve a esta chica, siempre está empapada de un líquido demasiado extraño. Pero vemos en ese momento que esta chica voltea a ver a mi compa el Camito. Y vemos que este maje está muy asustado y le pregunta qué es lo que pasa. Pero vemos que esta chica sin preguntar agarra la pierna de mi compa el Camito y le señala su pie. Con lo que mi compa el Camito dice que esa chica ya se dio cuenta que él no lleva zapatos. Pero antes de ver cómo llegaron a eso, tenemos que regresar al mediodía de ese mismo día. Y acá por fin conocemos a mi compa el Camito, que es un estudiante de preparatoria en su primer día de escuela. Y acá mi compa el Camito nos cuenta que su principal objetivo en esta nueva escuela es hacer muchos amigos. Con que solo él puede hacer uno se queda conforme. Y vemos que en la mente de Camito, él se imagina a sí mismo rodeado de tres lindas chicas que lo acompañan en todo su primer año de preparatoria. Pero ya en la clase de mi compa el Camito, vemos que no tiene la menor idea de cómo hacer amigos. Pero acá Camito se da cuenta de algo, y es que delante de él están dos chicas hablando, y Camito tiene la idea de hablar con la persona que se siente al lado de él, y solo así tal vez se convierta en su primer amigo. Pero antes de todo eso, vemos que mi compa el Camito intenta tranquilizarse un poco, ya que él piensa que no debería de hablarle a cualquiera, ya que posiblemente su compañero que se sienta al lado de él sea el mismísimo Rey Demonio. Y vemos cómo Camito se imagina en esta situación. Pero ya luego de todo eso, vemos que mi compa se logra calmar y menciona que preferiría conocer a alguien normal. Pero vemos en ese momento que entra la profesora de la clase y le pide a todos que tomen sus asientos. Y Camito al ver todo eso, toma esto como una oportunidad, ya que como es el primer día, la profesora hará que cada alumno se presente a sí mismo. Con lo cual Camito aprovecha esta situación para decir algo interesante, y así tal vez se acerque para hablar con alguien. Pero ya luego de todo eso, vemos como Camito está con toda la confianza del mundo, ya que menciona que si el Rey Demonio está en su clase, él se dará cuenta de todo eso. Pero vemos en ese momento, vemos que se presenta un chico llamado Aikawa, y este menciona que en la secundaria él pertenecía al club de béisbol, y así que si alguien tiene interés en eso, que no duden al hablar con él. Y vemos que Camito al ver todo eso, menciona que la presentación de Aikawa fue rápida y concisa. Pero ya después de todo eso, vemos que la profesora le pide al siguiente alumno que se presente. Y vemos en ese momento como Camita se da cuenta que sí es bueno prestar atención a las presentaciones de sus compañeros. Pero aún así, él tiene que pensar en su propia presentación. Pero en la mente de mi compa el Camito, él piensa que si hace una buena presentación, seguramente alguien le termine hablando. Pero acá lo único malo es que en la secundaria él no estuvo en ningún club, entonces no podría decir algo interesante en su presentación. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que mi compa el Camito se quedó todo paniqueado, ya que él estuvo pensando en sus propios asuntos y no prestó atención a la presentación de sus compañeros. Y para chingar aún más todo este asunto, resulta que Camito es el próximo en presentarse. Y vemos que mi compa no tiene otra opción y empieza a pensar qué hacer. Y acá mi compa el Camito tiene la idea de presentarse de manera rápida y concisa. Pero antes él va a tratar de imitar la presentación de la siguiente persona. Pero acá Camito se da cuenta de algo, y es que la clase está demasiado silenciosa. Y en ese momento mi compa levanta la mirada. Pero cuando él levantó la mirada, se encontró con una chica delante de él. Pero notamos que esta chica está demasiado nerviosa. Pero digamos que mi compa el Camito estaba viendo para otro lado. Mientras vemos que esta chica aún sigue tratando de hablar, pero acá la profesora se da cuenta de todo eso. Y ve la lista y nota que esta chica es Kamiyama. Y vemos como la profesora le pide a Kamiyama
que deje de balbucear y se presente de una vez. Pero ya luego de todo eso, acá nos damos cuenta que mi compa el Kamito está viendo la silla de Kamiyama, ya que hay un líquido que sale de ella y está todo mojado. Y vemos que Kamito ve todo eso y se pregunta a sí mismo de dónde salió toda esta agua. Pero vemos que esta chica sigue con problemas para presentarse. Pero vemos en ese momento que mi compa mira hacia arriba. Y vemos que mi compa el Kamito se da con la gran sorpresa de que esta chica mide más de 2 metros de alto. Y por alguna extraña razón lleva una bolsa de papel sobre su cabeza. Mientras vemos que todo su cuerpo está empapado de sudor, ya que está demasiado nerviosa. Pero ya luego de todo eso, vemos que Kamiyama sigue muy nerviosa, mientras vemos que Kamito está todo confundido por lo que está pasando en este momento. Y vemos que Kamito entiende que Kamiyama está toda nerviosa, pero aún así él se pregunta a sí mismo de dónde sale toda esta agua. Pero vemos en ese momento que la profesora le dice a Kamiyama que diga su apellido, pero al mismo tiempo vemos que le pide que se quite la bolsa de papel que está en su cabeza, con lo cual Kamito al escuchar todo eso dice que la profesora no entiende lo que está pasando en este momento. Pero vemos que Kamiyama sigue demasiado nerviosa y dice que por nada del mundo se va a quitar la bolsa de papel, ya que ella siente demasiada vergüenza. Pero vemos en ese momento que mi compa el Kamito menciona en su mente que hay muchas personas que usan gafas de sol o sombreros para ocultar su cara, pero nunca había visto una persona que usara una bolsa de papel para ocultar su rostro. Pero aún así Kamiyama está llamando mucho la atención y esto es algo malo, ya que todos dirán que no se junten con esa persona. Pero vemos en ese momento que Kamiyama sigue demasiado nerviosa y vemos que de la nada sale mucha agua de su bolsa y Kamito pega un brinco del susto. Pero vemos en ese momento que mi compa se levanta y le dice a la profesora que parece que Kamiyama sigue muy nerviosa y dice que él se va a presentar en este momento. Y vemos la presentación normal de mi compa el Kamito, pero acá nos damos cuenta que Kamiyama se calmó un poco, pero vemos que volteó a ver a mi compa el Kamito mientras él se presentaba. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que mi compa el Kamito terminó su presentación y vemos que la profesora lo felicita por hacer eso. Pero ya luego de todo eso, vemos que mi compa se siente un poco, pero se dio cuenta que Kamiyama seguía de pie y aquí este le pide que ya se puede sentar. Pero cuando Kamiyama se sentó, terminó salpicando de agua a mi compa el Kamito. Y por fin, después de tanto tiempo, terminaron todas las presentaciones. Y acá la profesora menciona que les va a dar algo de tiempo para que tengan todo su material. Pero vemos que mi compa el Kamito sigue procesando lo que acaba de pasar, ya que gracias a todo eso, él no pudo analizar la información de sus compañeros. Pero ya luego de todo eso, vemos que mi compa se da cuenta que Aikawa ya se hizo de un grupo de amigos, mientras mi compa el Kamito aún pide que alguien se acerque para hablar con él. Pero vemos en ese momento, vemos como Kamiyama voltea a ver a Kamito, y vemos que mi compa se quedó muy pero muy asustado, y vemos como Kamiyama le agradece a Kamito por ayudarla. Pero acá mi compa está medio sordo y no escuchó nada de lo que Kamiyama acaba de decir, con lo cual Kamiyama al escuchar todo eso empieza a llorar un poco. Pero acá mi compa el Kamito le dice que él no escuchó nada, ya que su oído está lleno de agua, y vemos como sale un chingo de agua de su oído. Pero ya luego de todo eso, vemos como Kamiyama habla un poco más fuerte y le agradece otra vez a Kamito por ayudarla en su presentación, mientras que mi compa aún no puede creer lo que acaba de escuchar, y vemos como Kamiyama toma las manos de mi compa en señal de agradecimiento. Pero ya luego de eso, vemos que Kamiyama se voltea y toma su asiento. Pero ya luego de todo eso, vemos que mi compa el Kamito no sabe cómo reaccionar ante todo eso, y solo se le queda viendo a Kamiyama. Pero ya luego de eso vemos que Kamito baja la mirada y menciona que Kamiyama no es una mala persona, ya que ella no es la reina demonio y parece ser que es una buena chica. Pero vemos en ese momento que mi compa se da cuenta que sus manos están llenas de sudor y se da cuenta del dolor de sus manos, ya que Kamiyama parece ser una chica muy fuerte. Pero ya luego de todo eso, vemos como Kamito relata en su cabeza que delante de él hay una gran montaña, aunque es posible escalarla, pero aún así la montaña es muy enorme, ya que con solo verla se le hace gorda. ¡Ja! Mientras vemos un plano del perro de Kamiyama. Pero vemos en ese momento que aparece una chica que quiere hablar con Kamiyama, y Kamito no puede creer que haya alguien tan valiente para hablar con una montaña. Y acá nos presentan a Hinata, que es una chica muy dulce de pelo negro, y vemos como Hinata le pregunta a Kamiyama si acaso ella no quería ir con ella para poder hablar con sus amigas,
con lo cual Kamiyama le dice a Hinata que ella no es muy buena hablando con los demás, pero aún así Hinata le dice a Kamiyama que ella también no es muy buena hablando, pero si ambas practican entre sí, terminarán dejando ese mal hábito de lado. Pero ya luego de todo eso, vemos que mi compa el Kamito se da cuenta de algo y menciona que Hinata no es muy buena convenciendo a la gente, mientras vemos a Kamiyama mover la cabeza y le dice a Hinata que ella no es muy buena para tener conversaciones, pero aún así Hinata le dice a Kamiyama que no se preocupe por eso, y vemos en ese momento que Hinata le dice a Kamiyama que todas las compañeras la están esperando con los brazos abiertos, mientras vemos que las compañeras ponen una cara de huele culo, lo que significa que ellas no están de acuerdo con esta idea, mientras vemos a mi compa el Kamito agacharse, ya que se dio cuenta de las expresiones de todas las chicas. Pero ya luego de todo eso, vemos que mi compa el Kamito sigue pensando que Hinata está empeorando todo este asunto de Kamiyama, ya que según Hinata, ella está ayudando a Kamiyama para que se vaya con ella, pero en realidad Hinata no está ayudando en nada, mientras vemos que Kamito piensa que es como que si alguien convenciera a un vampiro de salir al sol, y si eso llegara a pasar, sería el final para Kamiyama. Pero vemos en ese momento que Hinata se da cuenta que el listón de Kamiyama está mal puesto, y vemos como Hinata quiere ayudar con eso, mientras vemos que Kamiyama aún sigue demasiado nerviosa. Pero vemos en ese momento que Hinata le dice a Kamiyama que ellos como estudiantes deben cuidar sus uniformes, ya que será el que usarán por los próximos 3 años, y es por eso que ellos deben mostrar algo de respeto. Pero acá nos damos cuenta que Hinata está algo mal de la cabeza, ya que Hinata le dice a Kamiyama que si acaso ella está alimentando bien a su uniforme, mientras Kamito se queda muy confundido de escuchar lo que Hinata acaba de decir. Pero ya luego de todo eso, vemos que mi compa el Kamito sigue procesando lo que Hinata acaba de decir, pero acá nos damos cuenta que Hinata nota la presencia de mi compa el Kamito, y como Hinata es algo rara, le pregunta a Kamito qué clase de comida le gusta su uniforme, y vemos que Kamito no sabe cómo responder a todo eso, ya que él pensaba que Hinata tenía un perfil de ser alguien muy lista, como parte del consejo estudiantil, pero acá Hinata que diga esas locuras hace que Kamito dude si Hinata es una persona pensante. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que mi compa el Kamito se quería hacer el chat y le dice a Hinata que su uniforme no es del tipo que le guste comer, pero vemos como Hinata hace una expresión demasiado tierna y menciona que ella no se refería con comida, sino en los materiales que usan para arreglar este uniforme, con lo cual Kamito al escuchar todo eso se ríe un poco, ya que él menciona que se le hacía demasiado raro que Hinata hablara de sacar a pasear a los uniformes. Pero vemos en ese momento que Hinata con un rostro muy tierno, pero a la vez algo siniestro, dice que los uniformes se sacan a pasear, con lo cual Kamito junto con Kamiyama se quedaron muy confundidos de lo que ya estaban. Pero ya luego de todo eso, vemos que Hinata le pregunta a toda la clase que cuenten sus historias de cómo pasean con sus uniformes, y que también cuenten qué rutas toman todos los días con ellos. Y vemos como toda la clase se quedó en total silencio, pero acá Kamito se da cuenta que sus compañeras de clases empezaron a murmurar un poco sobre ellos, y acá mi compa el Kamito deduce que esas miradas son descritas como que no hay que acercarse con esa persona como Hinata. Pero acá lo único malo es que Kamito nota que él también está en el rango de peligro de Hinata. Pero vemos en ese momento que mi compa el Kamito está decidido de salir de la zona prohibida, mientras vemos que Hinata le pide a Kamiyama que se vaya en otro lado para poder hablar con más calma. Pero vemos en ese momento que Kamiyama entra en pánico y por accidente le termina dando un golpe a mi compa el Kamito, y vemos que Kamiyama nota todo eso, mientras vemos que Kamito está retorciéndose del dolor. Pero vemos en ese momento que Kamiyama se pone de pie y se empieza a disculpar con Kamito por el golpe que ella le acaba de dar, pero como Kamito es muy buena persona, le dice a Kamiyama que no se preocupe por eso, ya que él está bien. Pero acá vemos que la mano de Kamito está golpeada y Kamiyama se da cuenta de todo esto. Pero vemos en ese momento que por alguna extraña razón que desconozco, vemos que Kamiyama agarra el cuello a Kamito y le dice que van a ir a la enfermería en este momento. Y acá nos damos cuenta de que Kamiyama está mamadísima, ya que sin esfuerzo ella levanta a Kamito y sale corriendo de la clase. Pero ya luego de todo eso, vemos como Kamiyama lleva en su hombro a Kamito en busca de la enfermería,
pero Kamito le pide a Kamiyama que lo baje, ya que él se va a curar solo con el tiempo. Pero vemos que Kamiyama sigue de necia con llevar a Kamito a la enfermería. Y vemos que pasan unos minutos y después de que toda la escuela los viera, vemos como ambos llegan afuera de la escuela, mientras Kamiyama sigue soltando sudor. Y vemos que Kamito está todo puteado y se pregunta si acaso Kamiyama es un kappa o algo así. Pero vemos en ese momento que Kamito recupera la conciencia y se da cuenta que están detrás del gimnasio. Y vemos como Kamiyama se disculpa porque parece que se perdió. Pero ya luego de todo eso, vemos como Kamiyama baja a Kamito y este le dice otra vez que no quiere ir a la enfermería, ya que con el tiempo él se va a curar. Pero cuando Kamito voltea a ver a Kamiyama, se da cuenta que se está ahogando con su propia bolsa de papel. Y Kamito se preocupa por ella y le pregunta si está bien. Y Kamiyama le dice que sí, ella está bien. Pero vemos en ese momento que otra vez casi se ahoga con su propia bolsa. Y acá Kamito rápidamente se da cuenta que por la bolsa de papel Kamiyama no puede respirar, ya que está toda mojada. Y Kamito le dice a Kamiyama que le va a quitar la bolsa de papel, pero Kamiyama toma las manos de mi compa y le pide que no lo haga, ya que será ella quien se encargue de todo eso. Pero ya luego de todo eso, vemos que Kamito tiene muchas preguntas, y una de ellas es por qué Kamiyama usa una bolsa de papel en su cara. Porque seguramente Kamito cree que ella oculta algo debajo de esa bolsa. Ya acá mi compa el Kamito piensa que Kamiyama usa esa bolsa por vergüenza o porque está siendo obligada. Pero vemos en ese momento, vemos como Kamiyama rompe su bolsa y deja al descubierto su rostro. Y Kamito al ver todo eso, piensa que por fin va a ver el rostro de Kamiyama. Pero acá nos llevamos una gran decepción, ya que resulta que Kamiyama lleva con ella una bolsa de repuesto para cualquier emergencia. Y vemos en ese momento una secuencia de transformación al mero estilo de Sailor Moon, y vemos que termina con una pose de héroe, que es malo para las rodillas. Pero ya luego de todo eso, vemos que Kamiyama menciona que estuvo a punto de morir, mientras Kaminato se quedó sin decir ni una sola palabra. Pero ya luego de todo eso, vemos que Kaminato recupera la conciencia y le pregunta a Kamiyama si acaso ella siempre lleva una bolsa de repuesto con ella. Y acá Kamiyama le dice a Kamito que sí, ella siempre lleva una bolsa de repuesto con ella, ya que siempre se termina mojando por los nervios. Con lo cual Kamito pregunta si es por esa razón que ella la rompe. Y Kamiyama con una gran felicidad le dice a Kamito que sí, es por esa razón que ella la rompe. Y vemos a Kamiyama con una gran felicidad que le dice a Kamito que es por esa razón que ella la rompe. Y en un principio Kamito se quedó todo tieso, pero después de analizar un poco todo eso, vemos que Kamito se empieza a reír. Y Kamiyama le pregunta si acaso ella dijo algo gracioso. Y vemos que mi compa se disculpa con Kamiyama, ya que ella dijo todo eso con una gran seguridad. Y Kamito sintió una gran confianza en las palabras de Kamiyama. Y acá Kamito menciona que es algo muy genial, pero vemos en ese momento que ambos se ven fijamente y digamos que ambos se pusieron muy nerviosos. Pero vemos en ese momento que el timbre de la escuela empezó a sonar y Kamito le dice que es el inicio de todas las clases. Y Kamiyama dice que todo esto es muy malo porque se tiene que dar prisa y llegar a la clase. Y acá Kamito se da cuenta de que Kamiyama iba para otro lado y le dice que es hacia este lado. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que mi compa el Kamito junto con la morra de la bolsa de papel están afuera de la clase, ya que resulta que las clases ya habían comenzado. Y vemos que esos dos tienen demasiada pena de entrar a la clase así como si nada. Pero vemos como Kamito le dice a Kamiyama que él va a entrar primero de manera silenciosa y le pide a Kamiyama que lo siga. Y vemos que Kamito entra y se disculpa con la maestra por haber llegado tarde. Y acá mi compa empieza a decir una excusa que nadie creería. Pero vemos como la maestra le dice que no se preocupe, ya que Arai ya le contó todo sobre lo que pasó. Y vemos que Kamiyama estaba a punto de decir su excusa, pero acá la maestra le pide que tome su asiento. Mientras vemos que mi compa el Kamito le agradece a Aria por haberlo salvado. Pero vemos en ese momento que Kamito nota algo en el suelo, ya que hay un charco de agua, y él solo conoce a una persona que puede hacer todo eso. Y vemos como Kamiyama está que se ahoga del sudor, ya que entre su bolsa de papel ella está muy pero muy nerviosa. Vemos como Kamiyama intenta cambiarse la bolsa de papel, pero debido a que es demasiado tímida, ella no puede hacerlo. Y acá Kamito entiende que Kamiyama no se puede cambiar la bolsa,
ya que en la clase hay demasiada gente, y acá Kamito recuerda que él lleva una bolsa de papel más grande en su mochila, y vemos cómo se la tira encima a Kamiyama, y vemos cómo Kamiyama aprovecha esta situación y logra cambiarse su bolsa de papel, y vemos que ella le termina agradeciendo a mi compa el Kamito, pero vemos que él le pide que preste atención a la clase, ya que se meterán en problemas. Pero vemos que Kamiyama se da cuenta que la clase notó que ella se cambió la bolsa de papel, y acá Kamiyama al ver todo esto estaba a punto de sudar otra vez, pero vemos que se termina tranquilizando y pudo sobrevivir a su primer día de clases. Pero vemos que pasan unas horas y vemos que la escuela ya terminó, y vemos que mi compa el Kamito ve por la ventana y ve que un maje de su clase va acompañado de una chica, y vemos que Kamito está demasiado celoso, pero vemos en ese momento que Kamito se da cuenta de que Kamiyama está arrodillado enfrente de él, y acá esta le dice que le quiere dar una recompensa por todo lo que pasó, y acá Kamiyama le dice a mi compa el Kamito que él le pida cualquier cosa que él quiera. Pero vemos que mi compa no puede creer que una chica le diera permiso de hacerle todo lo que él le pida. Pero vemos que Kamito deja su calentura a un lado y le pide a Kamiyama que le compre un pequeño jugo. Y vemos que Kamiyama, sin pensarlo, levanta a Kamito con una gran facilidad, para así tirarlo en su hombro y empezar a correr. Y vemos como Kamiyama pasa corriendo por toda la escuela, mientras en la mente de mi compa el Kamito, él menciona que su sueño de ser acompañado por una chica se está cumpliendo, pero de una manera que él nunca pensó. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que mi compa el Kamito está tirado en una banca de un parque, mientras vemos como Kamiyama llega con su jugo. Acá Kaminato ve a Kamiyama que se está tomando su jugo y logra ver parte de su rostro. Pero vemos como Kamiyama se da cuenta de algo y nota que Kamito no trae zapatos puestos, y acá mi compa le explica que sus zapatos se quedaron en la escuela debido a que Kamiyama se lo llevó arrastrado. Mientras vemos que la morra se termina disculpando con mi compa, pero acá este le pide que no se preocupe. Y vemos que Kamito quiere salir de ese lugar, pero vemos como Kamiyama se abre con él sobre que hoy tuvo un pésimo día, ya que estuvo rodeada de gente que no conoce. Y vemos como Kamiyama quiere dejar de cambiarse la bolsa de papel a cada rato, y ella pensaba que hacer amigos la haría olvidar su problema de ansiedad. Y vemos como Kamito comprende los sentimientos de Kamiyama. Pero vemos que Kamito le menciona a Kamiyama que no se preocupe, ya que él la va a ayudar a que pueda hacer muchos amigos. Ya saben, banda, Kamito es un verdadero hombre, ya que quiere ayudar a la morra alta a hacer amigos. Pero vemos como Kamito le cuenta que él también es malo para hacer amigos, y acá Kamiyama, para apoyarlo, le dice que lo va a ayudar a tener muchos amigos. Y ambos saben que quieren amigos con los cuales hablar sin problemas, pero acá ambos se dan cuenta de algo, y resulta que estos dos estaban hablando uno con el otro sin tener algún tipo de problema de comunicación, y eso significa una cosa. Y vemos como un señor metiche sale de la nada y le dice que ellos dos por fin ya son amigos. Y Kamito junto con Kamiyama se preguntan de dónde carajo salió este señor. Y acá Kamito se siente un poco nervioso, ya que después de todo el tiempo él pudo hacer una amiga en su primer día de escuela. Y acá Kamiyama le dice a mi compa Kamito que a partir de hoy estará bajo su cuidado. Pero ya al día siguiente vemos que mi compa el Kamito llega a la escuela con un chingo de sueño, y vemos como Arai llega para darle los buenos días. Y acá Kamito se pone demasiado nervioso, pero le termina dando los buenos días a la presidenta de la clase. Pero vemos que Arai le pide que no la llame de ese modo, y acá Kamito pensaba que la presidenta iba a ser la típica chica mamona, pero en realidad fue todo lo contrario. Pero acá lo que no esperábamos era que Arai le pida a Kamito salir a pasear, y vemos que Kamito piensa que todo eso fue parte de su imaginación, pero vemos en ese momento como la presidenta le da los buenos días a Kamiyama, que estaba escondida debajo del escritorio de mi compa el Kamito. Pero vemos que mi compa está demasiado asustado, ya que él nunca esperó que Kamiyama estuviera debajo de él. Y vemos como Arai empieza a arreglar el uniforme de Kamiyama y la empieza a manosear. Pero vemos que Kamito le pide a Arai que no haga ese tipo de cosas, ya que Kamiyama podría morir de nervios. Pero vemos como Kamiyama se termina disculpando con Arai, y como todavía no la conoce bien,
por eso se pone demasiado nerviosa. Pero vemos que Arai le dice que ellas ya son amigas, ya que hablaron el primer día de clases. Y vemos que Kamito se tapa los ojos, ya que Arai tiene un aura demasiado brillante. Y vemos que Kamiyama no puede creer que con solo hablar con una persona por primera vez se hicieran amigas. Vemos que mi compa el Kamito ve que Arai habla con mucha facilidad con Kamiyama. Y vemos que mi compa rompe la cuarta pared, ya que él mismo dice que él tardó 3 capítulos en ser amigo de Kamiyama. Pero dejando eso de lado, vemos que Arai les pregunta a esos dos si acaso ya se unieron a un club. Y vemos que Kamiyama, como es una persona muy penosa, aún no sabe a dónde unirse, mientras vemos que Kamito es muy antipático y menciona que él puede elegir no unirse a uno. Y acá Arai menciona que unirse a un club es obligatorio en esta escuela. Pero vemos que Arai menciona que ella aún no ha elegido un club al cual unirse, ya que en secundaria ella pertenecía al club de natación y ella estaba pensando en intentar entrar en otro tipo de club. Y vemos que Arai da la idea que después de clases vayan a ver los clubes que hay por toda la escuela, para así tomar una decisión. Pero vemos que mi compa el Kamito es demasiado aguafiestas, ya que él menciona que pasa de este plan. Pero la que sí quiere ir es Kamiyama, ya que ella quiere ser parte de uno de estos clubs. Y ya luego de la escuela, vemos que estos tres van en busca de algún club que no tenga un género como requisito. Y vemos que los tres van primero al club de música, y vemos que Arai empieza a destacar tocando la trompeta, mientras vemos que Kamiyama, como es una persona demasiado penosa, termina metiendo la cabeza en uno de los tambores. Pero vemos en ese momento que Arai menciona que Kamito junto con Kamiyama son realmente malos en tocar instrumentos musicales. Pero vemos que Arai es demasiado positiva y le dice a Kamiyama que no se preocupe, ya que quedan muchos clubs los cuales visitar. Ya acá mi compa el Kamito ve a estas dos y piensan que tal vez estar en un club escolar no sea tan mala idea. Pero vemos que pasan unos minutos y vemos que estos tres van a visitar muchos clubs y visitan el club de té, donde Kamiyama es una completa tonta. Pero ya después de eso, vemos que terminaron visitando al club de arte, y acá Kamiyama una vez más lo termina arruinando. Y por último fueron al club de coro, pero otra vez Kamiyama no puede cantar por los nervios. Pero vemos en ese momento como la presidenta poco a poco deja ir toda su alegría, ya que ella sigue creyendo que el próximo club será el indicado. Pero acá Kamito se da cuenta de algo, y vemos que le pide a Arai que no se dé por vencida, ya que aún falta mucho camino por recorrer. Pero vemos en ese momento que aparece un vato demasiado alto, y le pide a estos tres que intenten entrar al club de deportes. Y vemos como Arai sabe que gracias a la altura de Kamiyama, ella podría destacar en este tipo de club. Pero vemos que Kamiyama, como es demasiado penosa, acá ella cuenta un poco de su pasado, sobre que no es buena en los deportes, ya que cuando ella estaba en secundaria, perteneció al club de deportes, pero debido a que ella es demasiado tímida, no destacó en ningún deporte, y terminó fallando en cada prueba. Pero ya luego de todo eso, vemos que Kamiyama está demasiado triste, ya que ella pensó que esta vez iba a ser muy diferente, ya que ella quería pertenecer a un club con sus amigos. Y vemos que Kamito junto con Arai siente mucha pena por Kamiyama. Pero vemos en ese momento que Kamito tiene una gran idea, y es crear un club escolar donde Kamiyama no se ponga tan nerviosa. Pero vemos en ese momento que Arai menciona que para hacer un club tienen que tener ciertos requisitos, y será algo complicado tener el permiso para un club. Y acá Kamito le pregunta si acaso ella está de acuerdo con esta idea, y vemos que Arai sabe que esta experiencia sería buena para ella. Pero vemos que Arai le pregunta a Kamiyama qué opina sobre todo esto, pero acá Arai sabe que al hacer este club tienen que tener una actividad que sea real, ya que de lo contrario el club no será aprobado. Pero vemos que a estos tres no se les ocurre ninguna idea, y Kamiyama al ver que a sus amigos no se les ocurre nada, se termina disculpando con ellos por haberlos molestado por su problema de comunicación. Pero vemos en ese momento que mi compa el Kamito tiene una gran idea, y es fundar el Club de Plática, un lugar donde hablen de temas sobre personas que no se pueden comunicar con otras, para que así Kamiyama pueda superar su problema de comunicación.
Y es así como termina la parte número 2 de este manga llamado Kamiyama-san no Kamibakuro no Nakaniwa. Así que no olviden suscribirse y dejar su like, ya que eso me ayudaría mucho. Recuerda activar la campanita de notificaciones, así les avisará cada vez que suba video. Recuerden, yo soy su compa Hiragisawa y nos vemos hasta la próxima. The truth.